Código Civil tengan a la mano. En algún momento voy a pedir que alguien por lo menos de repente lea algún artículo del código para empezar a analizarlo, y quisiera que estén atentos en poder participar todos. Bueno, como ustedes muy bien conocen, es importante hacer referencia a este primer tema y tener en cuenta brevemente un concepto de lo que se entiende propiamente por posesión, ¿no? Ya vamos a hablar del derecho de propiedad en un momento posterior. Sin embargo, ahora nos vamos a limitar, ¿no?, a conversar un poco de este concepto tan interesante que a través de nuestra judicatura, a través de diversas resoluciones que ha expedido nuestra Corte Suprema, ha podido de alguna u otra manera delimitar, entender, analizar este aspecto que tiene que ver básica y esencialmente con uno de los principales derechos reales, ¿no?, que nuestro sistema marca la pauta. Entonces, hablar de posesión es básicamente hablar de una situación de hecho, un ejercicio propiamente, de hecho, de uno, ¿no?, o más poderes que son inherentes a la propiedad. Recordaremos que la propiedad tiene varios facultades, varios poderes que todos lo detentamos, ¿no? Todos aquellos que ejercemos propiamente el derecho de propiedad, que es la posibilidad de usar, disfrutar y disponer de los bienes que corresponden prácticamente a ese derecho a propiedad. Todos, ¿no? Incluso si ustedes miran frente a ustedes, están frente, soy reiterativo, a una laptop, que yo me imagino que un 99% es de propiedad de ustedes, que ustedes hacen uso de este bien, ustedes disfrutan de este bien y tienen la posibilidad también de disponer de este bien. Entonces, fíjense cómo el derecho de propiedad tiene básicamente estas tres prerrogativas. Entonces, cuando hablamos de la posesión, estamos haciendo referencia a una, ¿no?, o a más poderes inherentes propiamente a ese derecho. Sin embargo, vamos a ver en qué casos hay una limitación o en qué casos tenemos toda la posibilidad del ejercicio de todos ellos. Y fíjense, bajo este aspecto, ¿no?, hacemos referencia a nuestro Código Civil, ¿no?, cuando en su artículo 923, ¿no?, hace referencia propiamente a este aspecto, a este cuarto poder o cuarta facultad que se podría dar con relación al derecho de propiedad y que en su momento, vuelvo a reiterar también, vamos a ir analizando tópico a tópico estos aspectos, ¿no? Y tiene que ver con este poder o esta facultad de perseguir, ¿no? De poder de alguna u otra manera lograr, ¿no?, que cuando haya una pérdida de este derecho, recuperarla a través de un proceso judicial. Ya hablaremos de la reivindicación como el ejercicio o un derecho de acción propiamente que tiene quien quiere recuperar o quiere perseguir uno de estos atributos relativos al derecho a propiedad, pero que fíjense, la posesión no solamente está establecida bajo estos elementos o estas características, sino tiene algunos aspectos mucho más importantes de los que estamos haciendo referencia. En consecuencia, y ustedes, como les decía, teniendo en cuenta esta laptop, esta computadora o este celular que ustedes tienen frente a ustedes, ¿no?, permite propiamente esas facultades, ¿no?, de uso, ¿no?, ese poder de disfrutar, ese poder de ejercer, ¿no?, en este caso, uno de los tantos o dos de los tantos derechos que corresponden propiamente al derecho de propiedad. Si somos propietarios, evidentemente todo este margen
todas estas facultades, todas estas prerrogativas las tenemos al ser propietarios del bien. Sin embargo, si tenemos una calidad solamente de poseedores, nos encontramos limitados solo y exclusivamente a algunos aspectos del mismo. Pero fíjense que entender o analizar un poco el derecho de posesión se ha dado a lo largo de la historia, ha permitido establecer diversas situaciones, diversas formas de manifestar, de analizar, de comprender o de estudiarlo, ¿no? Pero casi todos vamos a confluir primero en el derecho, definitivamente en el derecho romano, y después con la evolución propiamente de los estudios de algunos juristas como Savigny o Yeri, ¿no? Quienes van a aportar o van a influir mucho en cuanto a los pensamientos, a los criterios, al análisis, en cuanto al desarrollo propiamente de esta facultad o esta prerrogativa. Savigny, ¿no? En un primer momento hace referencia que cuando hablamos de posesión hay que tener en cuenta dos elementos muy importantes, ¿no? Y estos tienen que ver con el corpus y el ánimos. Y vuelvo a reiterar, ustedes sigan mirando a su laptop, sigan mirando su computadora, su PC, sigan mirando su celular y vamos a ver cómo nos vamos contactando, ¿no? con esta definición, con estos conceptos en la pura realidad solamente de un bien material que nosotros poseemos, ¿no? El corpus, y que tiene que ver propiamente con ese contacto físico con la cosa, con el bien, la posibilidad de tentarla, ¿no? La posibilidad propiamente de tenerla. Y tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como les digo, alguno de ustedes quiere escribirme y va a utilizar el teclado que tiene propiamente frente a ustedes, o en el propio celular va a poder escribir y me podrá hacer una pregunta y podamos tener algún contacto o comunicación. Entonces ya hay un contacto físico sobre el bien, ya hay un contacto físico sobre la cosa, y hay la posibilidad de tentar, pero a su vez tener en cuenta otro elemento que tiene que ver con el ánimo, la intención, ¿no? La intención de conducirse propiamente como ¿qué? Como propietario, ¿no? Y este es un aspecto muy importante que lo vamos a ir analizando más adelante cuando hagamos referencia a la prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, ¿no? Pero este ánimos, esta intención, es muy importante, ¿no? Porque casualmente nos hace diferenciarnos de otras personas. Imaginemos, ¿no? Que estuviéramos en un aula, ¿no? En una de las aulas que tiene Aureápolis, todos sentados en nuestras carpetas, todos sentados en nuestras mesas, cada uno con evidentemente, su laptop o su celular, ¿no? O en una universidad. Entonces, desde el momento en el que yo estoy sentado frente a este equipo electrónico, evidentemente cualquier sujeto que me vea va a decir, él es el propietario, él se está comportando como propietario, él está conduciendo este bien, está teniendo un contacto directo sobre este bien y evidentemente eso hace pensar, eso hace imaginar que hay una intención de quien está utilizando este bien, tiene y se comporta propiamente como propietario, ¿no? Nos ha ocurrido en muchas oportunidades que, por ejemplo, íbamos, recordarán ustedes, a la universidad y de repente de las varias carpetas encontramos vacía alguna carpeta, pero encontramos de repente una laptop, un libro, un cuaderno y decíamos, alguien está acá, ¿no? Entonces, alguien se va a conducir en este caso como poseedor de esta carpeta, va a tener el ánimo, ¿no? De tener este contacto con el bien y yo me reservo y no me siento en ese lugar porque de alguna u otra manera eh, estoy ejerciendo, ¿no? Algún derecho con relación a ello. Fíjense, y bajo esta prerrogativa hay quienes, en este caso Yeri, descarta este último elemento, ¿no? Y él dice, no es fácil probar,
¿no? No es fácil poder ampliar el espectro con relación a este tema y cómo se podría de alguna u otra manera lograr este aspecto. Y con relación al corpus, ¿no? De alguna u otra manera flexibiliza el pensamiento y que basta solamente con que se conduzca o realice algunos actos, ¿no? Que permitan propiamente ejercer el uso o el disfrute como lo haría propiamente un propietario. Entonces, fíjense cómo va cambiando de alguna otra manera la expectativa, va cambiando, va evolucionando, se van analizando el tema con relación al derecho de posesión. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué marca una pauta el derecho de posesión? En primer término, porque, como lo habíamos dicho al principio, constituye, ¿no?, un contenido del derecho de propiedad, ¿no? El universo, ¿no?, tiene que ver propiamente con el derecho de propiedad, y uno o alguno de los alcances que contiene el derecho de propiedad lo encontramos propiamente en el aspecto de la posesión. Y lo habíamos dicho al inicio, cuando conversábamos y se hacía referencia, ¿no? El propietario tiene el derecho, ¿no?, a usar, disponer y disfrutar propiamente del bien. Y habíamos agregado el tema de la reivindicación como otro elemento esencial. Entonces, estos son los aspectos que constituyen la base de nuestro derecho de posesión. Estos son los elementos trascendentales que nos van a permitir ir desarrollando, ir analizando las figuras que paulatinamente se van dando con relación a ello. Y entender que no solamente la figura de la propiedad contiene la institución de la posesión. La posesión también lo encontramos en otras figuras como la del usufructo, la del uso, la de la habitación, ¿no? En el usufructo, por lo menos, encontramos de dos poderes inherentes a la posesión: el derecho de usar y de disfrutar propiamente el bien. Y quienes son titulares propiamente del derecho de uso y de habitación tienen también el poder del propietario de ejercer sobre este bien el uso, es decir, llevar a cabo el derecho de uso con relación al bien. Estos elementos son muy importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Porque a partir propiamente de este alcance, ¿no?, nos permite de alguna u otra manera poder establecer los elementos eh, más importantes, los elementos más trascendentales que tienen que ver propiamente con este derecho de posesión. En el derecho de superficie, y vamos a analizar también algunas sentencias de la Corte Suprema con relación a este aspecto cuando hablemos ya del derecho de propiedad en la segunda hora, ¿no? Vamos a analizar propiamente este elemento tan importante, ¿no? Incluso tomar en cuenta también diversas resoluciones que hacen referencia a ello, como también la Corte Suprema, a través de algunos precedentes vinculantes, ¿no?, los plenos casatorios, ha podido también delimitar estos temas que son muy trascendentales poder conocerlos. Eh, si seguimos analizando, si seguimos viendo qué otras figuras están muy vinculadas al derecho de posesión, eh, no dejamos pasar de lado, por ejemplo, la figura de la servidumbre, ¿no? En la servidumbre encontramos este aspecto tan trascendental como es aquel por el cual, ¿no?, hay posesión de un bien ajeno cuando ella se ejerce en calidad de dueño del predio dominante frente a un predio propiamente sirviente. Y acá, por ejemplo, quisiera, como les decía, ¿no?, vamos a conversar, vamos a participar, y me interesaría saber si quiero tener un relator o una relatora, ¿no?, y pueden participar todos, alguien que pudiera leer el artículo 1053 del Código Civil. Todos tienen a la mano su código, o todos de repente en internet
pueden encontrar en SPIC. Por ejemplo, en el SPIC, en la página del SPIC del Ministerio de Justicia, tenemos nuestro código, y si alguien me ayuda, a ver, Arturo Rojas ha levantado la manito, a ver si le pueden dar la posibilidad de activar el audio para que nos pueda leer este artículo 1053 y ustedes puedan ver cómo esta figura de la servidumbre está vinculada al derecho de posesión. Gracias, doctor Arturo. Buenas noches, doctor. Servidumbre de paso gratuito, artículo 1053. El que adquiere un predio enclavado en otro del enajenante adquiere gratuitamente el derecho al paso. Gracias. Fíjense, qué importante es establecer este derecho a la servidumbre, ¿no? Que implica esa posibilidad de, si yo quiero ejercer los derechos inherentes al derecho de propiedad, y si el bien en el cual me encuentro está dentro de otro, o sea, me tiene que dar la posibilidad de tener acceso a la salida, aun cuando pueda utilizar el bien de esta otra persona, ¿no? Entonces, el código es muy claro en eso. Yo en alguna oportunidad tuve la posibilidad de participar de un proceso judicial muy interesante. Y quiero ser muy breve porque tenemos mucho que conversar, pero vamos a hablar de aspectos también prácticos, porque no solamente basta con conocer la normativa, conocer la jurisprudencia, sino también qué otras cosas se dan y qué otras cosas a veces no llegan a la Corte Suprema, ¿no? No necesariamente, ojo, todo lo que puede ocurrir en el ámbito jurídico, ¿no? Hay muchos temas que a veces no llegan a la Corte Suprema, o hay muchos casos o temas que de repente no son resueltos por la Corte Suprema, por diversas situaciones o características, ¿no? Participé como magistrado en un caso, y fíjense lo raro de esto, ¿no? Que un sujeto vivía en una propiedad, ¿no? Una propiedad, como ustedes saben, normalmente en ciudades de provincia, en este caso en Iquitos, tenía de frente 7 metros y de fondo como 35 metros, si mal no recuerdo. Era largo. Esta persona vivía al final, ¿no? En la última parte porque era un inquilino. Sin embargo, con el tiempo, el propietario decide venderle, ¿no? Esa parte donde vivía, que era la parte trasera, ¿no? Del metro 20 hacia atrás, ¿no? Con la idea, ojo, de que más adelante, porque le dijo, mira, yo más adelante me voy ahí y te puedo vender la parte delantera, pero tú sigues teniendo acceso como inquilino a ingresar. Sin embargo, el señor fallece, ¿no? Y lamentablemente, como consecuencia del fallecimiento, los herederos, ¿no? Deciden vender esa parte de la propiedad, porque lo que le vendió a este inquilino lo había llegado a registrar. Fíjense, estaba perfectamente registrado, pero no estaba dividido. Vuelvo a reiterar, los hijos los venden a un tercero, el tercero compra la propiedad y evidentemente al comprar la propiedad lo deja encerrado a esta persona en esta parte posterior. Y no tenía la posibilidad de salir porque había tapiado, ¿no? Sin embargo, un vecino a la izquierda, ¿no? De esa propiedad le dio un acceso para que pueda tener salida. Entonces, esta persona que tenía un bien enclavado dentro de un área de propiedad decide iniciar un proceso judicial, casualmente bajo este aspecto, ¿no? Que le permitan tener acceso a la salida. Yo pude ver este proceso judicial hasta la primera instancia, ¿no? Ya no pude conocer más, pero sé que no llegó a la Corte Suprema, tengo entendido, donde le dimos casualmente la posibilidad de tener una servidumbre de paso, una posibilidad de salida, ¿no? Porque imagínense comprar una propiedad, ¿no? Y estar en la parte central de la misma y no tener acceso a la salida era evidentemente muy complicado y no podía ejercer el derecho. Ahora, algunos de ustedes me podrán decir, pero doctor, ¿qué podría ser uno de ustedes, el propietario de la parte delantera? Pero doctor, me voy a perjudicar con mi propiedad, ¿no? Porque voy a tener que darle un metro, ¿no? O un parámetro para que él pueda
salir o ingresar del bien. Entonces, me genera propiamente un perjuicio. Pero fíjense cómo la norma establece propiamente esa posibilidad. Doctor Adiel Berry, ¿algo nos quiere comentar? Doctor Adrián, por favor, activar su cámara para darle pase al audio. Si no, lamentablemente no podría hacer la consulta. Ahí está. Muy bien. ¿Puede activar su audio? Bienvenido. Ok, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. Mire, hasta ahí vamos en lo que contempla el Código Civil, ¿no? O sea, muy claramente. Sin embargo, por ejemplo, sucede que en algunos casos las empresas prestadoras de servicio de electricidad, ¿no? Está pasando que, por ejemplo, uno va a, a registros públicos de sus partidas, registra y se encuentra con que la empresa prestadora de salud tiene un derecho de servidumbre sobre tu propiedad. Y esto sin a veces conocimiento del propietario, ¿no? Entonces, a ver si generosamente nos puede usted brindar un aporte en eso, doctor. Gracias. A ver, no le entendí porque primero me dijo servicio de salud, creo que dijo al final, No. Lo que a le ver, decía que las empresas prestadoras de servicios de electricidad, ya. de electricidad, están inscribiendo el derecho de servidumbre sobre predios que ya tienen títulos de propiedad, ¿no? Pero a veces el propietario, al ir a registros públicos a recabar sus partidas, recién se entera que por ahí hay un derecho de servidumbre, ¿no? Y bueno, es un caso, no sé, por eso que le hago el comentario, ¿no? Gracias. Ya. Bueno, habría que analizar en caso en concreto, o sea, si bien hay inscrito un derecho y como conocemos en la práctica, eh, hay una publicidad de carácter registral. Esta publicidad de carácter registral implica que todos conocemos el contenido de las inscripciones, ¿no? Y si previamente eso y está con anterioridad al derecho que vamos a inscribir, ¿no? Eh, Evidentemente debemos saber, debemos conocer, debemos analizar en el caso en concreto cuáles son las razones o las circunstancias por las cuales estas empresas prestadoras de servicios tienen inscrito un derecho de propiedad, ¿no? Y una servidumbre en todo caso. ¿Y en función a qué? ¿Cuál es el ámbito o el aspecto que permite sustentar de alguna u otra manera este derecho? Yo lo digo porque habría que tener la información completa y como es de alguna u otra manera, no sé si un caso en especial o un conjunto de personas que están sufriendo esa circunstancia, me gustaría conocer el caso, sí, y de repente al final le puedo alcanzar mi correo electrónico para tener más elementos y poder dar una respuesta. Pero en principio, ya registrado un derecho, ¿no? Vuelvo a reiterar, quien adquiere un bien tiene conocimiento pleno y bajo ese conocimiento pleno va a tener que asumir de alguna u otra manera ese derecho a la servidumbre. Vamos a hablar más adelante del saneamiento por evicción y vamos a de repente ahí corroborar, verificar, constatar, comprobar o de repente deslindar, ¿no? La circunstancia a la que me está haciendo referencia, ¿no? Pero me parece interesante. Por ahí vamos propiamente por el tema de la publicidad de carácter registral, ¿no? Y bajo ese aspecto tendríamos que respetar lo que previamente ya se encuentra inscrito. ¿Qué supone propiamente la posesión, ¿no? Un ejercicio propiamente hecho, ¿no? Lo decíamos cuando revisamos este artículo 923 y que lo vamos a analizar, que tiene que ver con el derecho de propiedad, pero que es trascendental, puede establecer propiamente este supuesto derecho al que se hace referencia. La posesión como tal, hay que tener en cuenta también que en algunos casos
no hace efecto directo con relación, como lo habíamos señalado hace un momento, de ese contacto con el bien, ¿no? Por eso que de alguna u otra manera había un cuestionamiento en la doctrina respecto del animus, ¿no? Y respecto del corpus, como lo analizábamos hace un momento. Y en función a eso, por ejemplo, hablemos del artículo 897. A ver si alguien nos acompaña con el 897 para hablar del servidor de la posesión, ¿no? Y que es otro elemento también clave para poder entender, para poder delimitar o para poder establecer algunas excepciones, ¿no? De lo que está vinculado con este derecho a la posesión. 897 del Código Civil. A ver, ¿quién me acompaña con la lectura, por favor? P.C. Williams. Doctor, buenas ¿Qué noches, ¿me tiene? permite? Por favor, por favor. Ya, artículo 897. Servidor de la posesión. No es poseedor quien, encontrándose en relación en dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e infracciones suyas. Es todo, doctor. Correcto, muchas gracias. Entender esto es muy importante porque el servidor de la posesión no es propiamente quien ejerce la posesión, sino por un derecho que le alcanza de manera directa, sino que lo está haciendo de manera indirecta. No participa en esta, ¿no? Ni propiamente se puede entender como quien ejerce de manera plena este derecho a la posesión, ¿no? Entonces, entender que bajo esta prerrogativa, como dice ahí, hay una relación de dependencia, es decir, yo soy el poseedor, pero delego de repente a Reader, ¿no? Que él pueda ejercer, ¿no? Este derecho de posesión. Entonces, bajo esas características es un elemento a tomar en cuenta, un elemento que vamos a analizar más adelante cuando hablemos de la prescripción adquisitiva de dominio, y si de repente quien tiene esta calidad de servidor de la posesión, es decir, quien de alguna u otra manera conserva, quien de alguna u otra manera ejerce, pero bajo órdenes de terceros, ¿no? Bajo instrucciones de terceros, no está llevando plenamente un derecho a la posesión. A ver, ahí la doctora Sofía nos dice, se sabe, no es dueño, se sabe, no es dueño o propietario. Claro, o sea, no tiene propiamente la calidad de propietario. Estamos hablando del servidor propiamente de la posesión bajo esas características. Ahora, para después poder arribar a este aspecto tan importante que tiene que ver con la prescripción adquisitiva, que analizaremos en unos minutos, es la suma de plazos posesorios. O sea, es posible sumar los plazos posesorios. Es posible de alguna u otra manera que la posesión de X pueda sumarse con la de quien anteriormente detentaba la posesión, ¿no? Y siempre y cuando haya una validez con relación a ello. El código también permite esta posibilidad y eso lo encontramos regulado en el artículo 898, ¿no? A ver, ¿quién nos apoya con ese 898? Vamos a ir, como les digo, conversando, conociendo la norma, porque muchas veces en los exámenes, aunque no los crean, hemos encontrado que son muy textuales con relación a este aspecto. Y a veces por una palabra, por una letra que no se consigna dentro de la evaluación o dentro de las premisas, nos hacen caer. Por eso que vamos a ir analizando el código prácticamente artículo por artículo en lo que corresponde, en lo que nos dé también tiempo para ello. La doctora Priscila había levantado su manito para poder apoyarnos, creo. Sí, doctor, solamente que no activaba su cámara y no podía intervenir. Estimados participantes,
tenemos al doctor Arturo. Doctor Arturo. Arturo, adelante, Sí. por favor. Gracias. Sí, doctor. Artículo 898, adición de plazo posesorio. El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien. Entonces, un elemento muy importante. ¿Es posible sumar plazos posesorios? Sí, sí es posible, pues, pero hay un requisito especial que la norma hace referencia, que haya una transmisión válida. ¿Y qué entendemos prácticamente por una transmisión válida? Es decir, que existan los elementos necesarios para poder establecer, comprobar, verificar, corroborar de que hay un respaldo de carácter legal. Hay un respaldo en el sentido de que quien está transmitiendo, ¿no?, esta posesión tiene derecho a ello, ¿no? Y que en su momento, porque casualmente este elemento es muy necesario e importante y que se aplica sobre todo la suma de los plazos posesorios, ¿para qué? Para yo con posterioridad realizar un proceso judicial en el que se me pueda acreditar mi derecho de posesión, transformar mi derecho de posesión en un derecho de propiedad, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio, como todos ustedes lo están pensando, pero tiene que corroborarse, verificarse, constatarse de que quienes están realizando la adquisición, por ejemplo, de la posesión, con relación a la anterior, tiene este derecho de transmisión, de este derecho de posesión. Por eso habla de que se haya transmitido válidamente. Doctor Mariano. Sí, a ver si le pueden activar el audio del doctor Mariano, Gracias. por favor. Una pregunta. En el caso en que tenga una persona que ha fallecido, que era poseedor de un inmueble, ¿cómo sería para que se transmita la posesión a sus herederos? ¿Se puede hacer mediante una declaratoria de herederos? Interesante el tema. La declaratoria de herederos es un derecho que tiene todo sucesor, ¿no?, de recibir, ¿no?, a través de un proceso o a través directamente de un testamento de los derechos de su causante, ¿correcto? Ahora, ¿por qué no sería posible o sí sería posible la suma de plazos posesorios o cuál sería el mecanismo? Bueno, en este caso no encontramos propiamente una restricción para poder decir, oye, tú eres sucesor de Juan Pérez, ¿correcto? Pero como él no te ha transmitido válidamente, es decir, no te entregó ningún documento para poder acreditar la transmisión, no se puede exigir eso. El solo hecho de yo ser heredero de mi padre y poder establecer válidamente cuándo mi padre ejerció el derecho de posesión con el bien, a partir del momento en el que yo soy ya heredero, ¿no?, puedo sumar mis plazos posesorios. Desde ese momento, si yo vengo realizando actos de posesión con relación a ese bien, puedo sumar los plazos posesorios de mi padre con el mío, siempre y cuando, evidentemente, haya esta declaratoria de herederos y siempre y cuando yo ejerza un derecho de posesión sobre el bien. Porque si yo me declaro heredero de mi padre con relación a los bienes o a los derechos que pueda tener él, pero si yo no voy a ejercer ningún derecho sobre este bien, no voy a ejercitar la posesión sobre ese bien, entonces, ¿qué plazos posesorios puedo sumar yo? ¿Qué plazos procesorios puedo yo acreditarle al juez en un proceso de prescripción adquisitiva de manera plena para lograr, ¿no?, el objetivo que quiero, que se me declare propietario por prescripción adquisitiva? Estoy heredando derechos, ¿no? Estoy heredando en este aspecto propiamente este elemento muy importante, pero no necesariamente, fíjense, se da si es que este heredero no ejerce de manera plena el derecho de posesión para poder sumar plazos. ¿Cómo sumo plazos posesorios? Mis plazos de posesión con los plazos de posesión de quien me antecede. Pero vuelvo a reiterar, si yo adquiero determinados derechos, pero no ejerzo
no vivo ahí, vuelvo a reiterar, no ejerzo ninguna situación de hecho sobre el bien, ¿qué puedo sumar ahí? Sí, doctora Lidia. Buenas noches, doctor. Buenas noches a la Buenas sala. noches. Tengo un pequeño inconveniente. A ver, le comento. Mi esposo es declarado heredero del bien de su madre, su mamá falleció. Pero cuando la mamá compró ese bien, como era casada con su papá y por no querer compartir los derechos con él, todavía no le salió el divorcio, entonces ella ese bien lo compró a nombre de su hermana, supuestamente, pero ya cuando ella fallece van a ver los papeles y el bien no registra el nombre de la tía, o sea, de la hermana de la difunta, sino a nombre del cuñado, o sea, del esposo de ella. Pero ellos sí ejercen la posesión. Ahí sí funciona el tema de la prescripción adquisitiva y se da el tema de los pasos posesorios. A ver, primer elemento a tomar en cuenta ahí es el siguiente: si está ejerciendo o no de manera efectiva el derecho de posesión con relación al bien y cumpliendo los otros requisitos, ¿no? De manera pacífica, pública y continua durante el plazo que establece propiamente la ley. Si encontramos estos elementos, ¿no? Que se pueden acreditar, porque recordaremos que el derecho, la prescripción adquisitiva como una acción, ¿no? Implica un proceso propiamente de carácter probatorio, ¿no? En el cual se tiene que acreditar, se tiene que probar, ¿no? Estos elementos. Y es amplio, ¿no? Las posibilidades que se tiene para ello, no solamente a través de recibos, de servicios públicos, documentos en los que se acredite propiamente este aspecto, el pago de los servicios, también de los impuestos correspondientes y, como ustedes conocen, también tener testigos, ¿no? Que permitan acreditar ello. Además, sumamos el hecho de quienes colindan, ¿no? Que son puestos en conocimiento también de la existencia de este proceso judicial, puedan argumentar, señalar o manifestar algo con relación a este aspecto. Y nos vamos adelantando un poquito al tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Antes de darle paso a Marco, al doctor Marco, para que también algo quiere comentarnos. Y es lo siguiente: hace algún tiempo ya, en mi calidad de abogado litigante, tuve la oportunidad de coadyuvar de alguna u otra manera a un colega que estaba llevando un proceso de prescripción adquisitiva, en el cual el juez en un primer momento le deniega y le declara improcedente la demanda, porque cuando el juez, va a hacer la inspección, ¿no? Determina de que esta puerta es muy nueva. Los muros que tienen ahí son recién saneados. El piso parece que recién se ha cumplido con poner las losetas, todo eso. Entonces, él veía cosas muy nuevas para decir, acá no hay una antigüedad de 10 años. Y como no hay una antigüedad más de 10 años, no señalaba de que se declaraba la improcedencia de la demanda. Entonces, la lógica es que para que yo prescriba una propiedad, ¿no? Por el uso del bien, que tiene que estar la puerta deteriorada, tiene que tener esa puerta una antigüedad de más de 10 años. Mi piso también tengo que tenerlo, el piso como sin asfaltar, sin aplanar, y si mi pared se está cayendo, la dejo que se caiga porque va a venir el juez y quiero que vea que esto tiene una antigüedad de 10 años. Entonces, fíjense con el criterio que este juez estaba manejando. O sea, no manejaba solamente los medios probatorios que habían presentado, sino que él, ¿no? A través de una inspección judicial que realizó, determinó, que eso lo tendría que hacer un perito en todo caso, él determinó que las paredes eran muy nuevas y la puerta también y el piso también, y por lo tanto no cumplía con los requisitos para la prescripción adquisitiva.
Fíjense qué criterio puede tener un juez, y si eso es saludable o no en el proceso judicial. O sea, el juez tiene la prerrogativa, sí, ¿no? Pero ese alcance nos pareció bastante raro que se pueda señalar. Doctor Alfredo. Doctor Alfredo, buenas noches. Qué gusto saludarlo después de tiempo. Ahí está activo su audio. A ver, listo, adelante. Doctor Rieder, primero, feliz noche. Gracias por los saludos. Doctor, quería hacerle una consulta, una pregunta. Mire, en el año 93, nosotros tuvimos que escapar de la violencia terrorista en la selva, Tingo María. Ya, volvimos el año 2006, se pagaron los impuestos. En el 2008 volvimos para pagar y le habían dado un certificado de posesión a otra persona que se había posesionado en los años que nosotros no hemos estado en la propiedad. Ya han pasado los años, yo recién me acabo de titular también como abogado y quiero hacer porque le han dado un certificado de posesión. Con ese certificado de posesión, esta persona ha inscrito en registros públicos que aquellos años de violencia terrorista no había en la zona. Por eso que mis padres nunca lo hicieron. En este caso, procede a anulación del acto jurídico del certificado de posesión, porque han pasado solamente 2 años entre lo que se pagó y lo que le entrega el certificado de posesión. Primero, para empezar. Ya, en principio, como todo acto jurídico que uno quiere plantear la nulidad, tengo que tener una causal. ¿Cuál sería la causal que yo podría invocar para manifestar o señalar la nulidad del acto jurídico? El artículo 219 del Código Civil nos establece cuáles son propiamente esas causales. Yo tendría, si necesito o quiero plantear una nulidad del acto jurídico, tendría que ver dentro de cuáles causales puedo encajarla, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, no sé si usted quiere todavía comentar cuál sería ese sustento para plantear la nulidad. Está bien, hay un contexto de carácter social, hay un contexto de carácter histórico, en el cual no se pudo ejercer propiamente el derecho de posesión, ¿no? Sobre este bien. Y otros sí han ejercido ese derecho de posesión, tanto así que han obtenido un certificado de posesión bajo estas características, pero habría que ver si este documento tiene en su origen, ¿no?, alguna causal de nulidad o en su emisión alguna situación que nos permita o que le permita al juez decir este acto jurídico, este acto administrativo es nulo, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese argumento que podríamos señalar en ese caso en concreto, ¿no? Doctor Marco. Sí, doctor. Sí, Claro. justamente yo pensaba en la nulidad por el plazo, ¿no? Del 2006 al 2008 no cumple los 10 años que más se pagaron, ¿no? Y se puede sustentar y argumentar también porque mi mamá fue víctima de violencia terrorista porque daba pensión a los policías. Entonces, argumentos hay, sino que el tema es que yo no he podido viajar, 1, y 2, no sé si los tiempos todavía me permiten, porque es 2006, 2008, y ya estamos en 2022. Claro, entonces habría que ver ahí si ya el plazo de prescripción para la nulidad del acto jurídico ha vencido, ¿no? Ahora, el otro elemento es que un certificado de posesión no necesariamente tiene que ver con un transcurso del tiempo. Ojo, cuando hablamos de la prescripción adquisitiva de dominio, sí, yo tengo que acreditar un lapso de 10 años para poder plantear esta acción, pero el tema de un certificado de posesión es más, yo puedo entrar hoy día a un bien, ¿no? Y de repente me reconoce dentro de la comunidad o la persona autorizada para ello y me otorga un certificado de posesión aún teniendo 1, 2, 5 o 15 días, me puede otorgar ese certificado de posesión. No necesariamente va a haber un transcurso del tiempo, ¿no? Es más, si una persona estuvo viviendo ahí y esta persona me transfiere la posesión, ya hemos visto la suma de los plazos posesorios, se da casualmente esta posibilidad. En Iquitos, por lo menos yo mucho veía estos casos, ¿no? En los que en algunos primeros momentos las comunidades, en algunos casos algunas municipalidades tenían esta posibilidad
de otorgar certificados de posesión y que, ojo, siempre se colocaba en la parte final. Esto no implica un derecho de propiedad, ¿no? Siempre se establecía un cliché al final cuando decía, oye, yo te estoy otorgando un certificado de posesión, pero esto no significa que este es un título, ¿no? Solamente es una constancia o es una acreditación de que estás ejerciendo tú un derecho, ¿no? Y que yo lo he corroborado, constatado, verificado a través de algún funcionario para eh, constatar, vuelvo a reiterar, la entrega de este certificado, constatar, ¿no? Que verdaderamente esto está o ha ocurrido. Marco, active su audio. Doctor Marco, está activo su audio. Adelante. Doctor, quiero hacerle dos preguntas, ¿no? Antes de estar pasando a los temas de la prescripción. Está muy interesante. ¿Se me escucha? Doctor Sí, Marco, sí. una pregunta, por favor, lo puntual, ¿sí? Ya, Adelante. doctor, una pregunta. Dígame, ¿qué sucede si los posesionarios tienen el primer y segundo piso tomado y el dueño, el propietario, o sea, está en el tercer piso? ¿Es una posibilidad de que la parte de abajo se quiera adueñar de todo el inmueble? Muy interesante. Cuando yo planteo una prescripción adquisitiva, yo tengo que acreditar al juez eh, el uso efectivo propiamente del bien. Si estoy utilizando, a ver, si yo quiero hacerme dueño de un edificio que tiene 2 o 3 plantas, tengo que acreditar el uso de las 2 o 3 plantas, ¿no? Y para eso incluso presento documentos que acrediten ello, ¿no? Entonces, si yo estoy ocupando solamente el segundo piso y no el primero, o sea, ¿cómo puedo plantear la prescripción de todo el bien si no estoy haciendo el uso de todo el bien, ¿no? Evidentemente, quien está en la primera planta también tendrá sus propios servicios de agua, luz, ¿no? Y que puede acreditar que son propiamente independientes, ¿no? En Iquitos también tuvimos la oportunidad de participar de un proceso judicial en el que una persona que vivía en un área de 50 metros cuadrados, sí, 50, era un área pequeña donde arreglaba sus llantitas, todo eso, pero que él vivía en una cuadra que estaba abandonada, pero él ocupaba solamente esos 50 metros cuadrados y él pretendía prescribir toda la cuadra, ¿no? Él decía, no, yo estoy ocupando todo, ni siquiera estaba cercado, estaba abierto, pero él demandaba, bueno, a través de su abogado, quería que se le prescriba todo. Entonces, evidentemente, no se le puede dar la prescripción de todo el bien porque no había acreditado el uso, ¿no? De todo el bien. Es más, la documentación que tenía no permitía poder establecer el uso, el cercado, incluso como les digo, de toda esa cuadra, porque él pretendía toda la cuadra, ni siquiera un área delimitada. Entonces, bajo estas características también lo que usted me está preguntando, no, el juez va a tener que verificar, yo tendría que acreditar si pretendo prescribir 2 pisos que estoy ocupando, haciendo uso de eso. Y es más, van a haber testigos que tendrían que corroborar esa información. Y si uno o algunos testigos dicen, no, yo siempre lo veo que ocupa el segundo piso porque el primer piso lo ocupa tal persona, entonces evidentemente el juez no podrá dar cabida a su pretensión en ese sentido. Sigamos conversando porque se nos va pasando el tiempo, ¿no? Hablamos ya de esta adición de los plazos posesores y de alguna u otra manera nos hemos adelantado también a la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, ya vamos haciendo referencia un poco a ello. Más allá del derecho de posesión también existe la posibilidad de la coposesión, es decir, que no solamente uno, sino 2 o más personas puedan ejercer este derecho o esta posibilidad respecto del bien, ¿no? En el 899, ¿no? Se hace propiamente referencia al derecho de coposesión. Algunos dicen, no, pero ¿cómo puede existir coposesión? Puede existir copropiedad, pero no coposesión. Vamos a ver cómo el 899 sí regula eso. Doctora Vilma.
Doctora Vilma, tener activos sus cámaras para darles pase al audio a todo participante que quiera interactuar. Tener mucho en cuenta eso. Doctora Vilma, por favor, activar su cámara, si no, seguimos con los demás participantes. Ninguno de los dos, doctor. Puede continuar. Correcto. Entonces, la composición implica propiamente esta circunstancia, ¿no? Y como lo establece la norma, ¿no? Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios con tal que no signifiquen la exclusión de los demás, ¿no? Hay un límite en cuanto propiamente al ejercicio de esta circunstancia. No se prohíbe, ¿no?, la posibilidad que se pueda dar con relación a que un mismo bien, dos o más personas pueden ejercer el derecho propiamente a usar, ¿no?, disfrutar del bien, ¿no?, aun cuando no ejerzan una titularidad como dueños ambos, dos o más personas, pero sí tengan un derecho con relación a este bien. La posesión también tiene diversas maneras en las que de alguna u otra manera esta pueda ser adquirida o pueda ser de alguna u otra manera conservada, ¿no? Y ahí encontramos aspectos muy importantes que vamos a desarrollar. Les pediría, por favor, que para la siguiente traten de colocar sus nombres. Veo ahí el nombre del equipo Xiaomi, pero bueno, a ver, doctor, sí, lo escuchamos. Doctor, muchas gracias, doctora Alexander Rioja. Tienen opción de cambiar su nombre. Estimados participantes, no podemos dar acceso a estudiante que no tenga audio o su nombre no salga correctamente. Adelante, doctor, por favor. Gracias. No, muchas gracias. Sí, ya lo había adelantado Reader, al iniciar la sesión. Por favor, mantengamos esa línea, ¿no? Es importante eso, podernos identificar, ¿no? Saber con quiénes estamos interactuando, sobre todo que, como se ha señalado, puedan ustedes prender la cámara para que haya esa correspondencia. Fíjense que, como lo dije al inicio, ¿no?, es más interesante que esto sea un diálogo, una conversación y no solamente un simple monólogo de parte de un expositor. Doctor Miguel, había levantado la mano. Sí, excelente, doctor Miguel. Muchísimas gracias por activar su cámara y ahora sí el audio. Adelante. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Quería consultar en un caso que tenía la duda. Una persona fallece en un momento u otro, entonces no deja testamento, y tiene alrededor de 5 a 6 hijos. Como bueno, es una sucesión intestada, pero nunca se realiza esta sucesión intestada porque los hijos están de viaje y solamente uno es el que vive en la casa, pues, ¿no? Una casa de 2 pisos. Y pasaron 10, 15 años y nunca se hizo la sucesión intestada. Y esta persona que quedó en la casa del padre, ¿no?, puede acogerse a este tema que estamos conversando, o es que o no se puede, no es factible en este caso. Ya. En principio hay que tener en cuenta que el tema de la sucesión intestada es un derecho imprescriptible, ¿correcto? Eso se puede hacer en cualquier momento. Ahora, no hicieron la sucesión, la declaratoria de herederos, que es un derecho, vuelvo a reiterar, de carácter imprescriptible, pero sin embargo, uno de ellos está ocupando el bien de manera pública, pacífica, continua, ¿no? En calidad de propietario por el tiempo que establece la ley. Y si yo llego a demostrar, llego a acreditar eso, en principio, bajo el criterio que yo puedo manejar en este caso en concreto, no habría ninguna limitación para que él pueda de alguna u otra manera plantear o demandar la prescripción adquisitiva. Tendrán el derecho los hermanos de oponerse, sí, se podrán oponer, pero el juez les va a decir, bueno, ¿ustedes en calidad de qué se están oponiendo? No, nosotros somos herederos del causante, nuestro padre. Hoy tienen algún título que acredite ello, han ejercido o han iniciado el proceso judicial bajo esas características, ¿cuál sería el derecho que le ampararía a estos herederos de poder cuestionar, en todo caso,
este proceso de prescripción adquisitiva. Yo iría básicamente por ese lado. Rodrigo, doctor Rodrigo. Ahora sí, doctor Rodrigo Cerdán Suárez. Bienvenido a Audiópolis. Muchas gracias por cambiar su nombre y activar su cámara. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Disculpe que no pude en su momento cambiar el nombre. Sin embargo, mi pregunta viene en cuestión a qué significa el justo título y cuándo se tiene posesión con justo título y cuándo no existe una posesión sin esta denominación. Y por qué tengo entendido que el Código Civil hace mención a ello porque en referencia al justo título se reduce la cantidad de años para tener una prescripción adquisitiva de dominio. A ver, cuando hablamos de justo título, no solamente está vinculado con una relación con cuestión al tiempo, porque el tiempo es otro requisito o otro elemento necesario para la prescripción adquisitiva. Es decir, las razones o circunstancias por las cuales yo he ingresado a ocupar el bien, ¿no?, debe haberse dado bajo una creencia, ¿no?, de que quien me transmitió la posesión o quien me permitió ingresar al bien, ¿no?, tenía los derechos o tiene los derechos que corresponden, ¿no? Entonces, el justo título no está vinculado a una situación, en algunos casos de carácter subjetivo, en otros casos de carácter objetivo, para saber que yo estoy ejerciendo una posesión porque considero tener un derecho o porque quien me dio la posibilidad de estar ahí también tenía algún derecho, ¿no? Por eso que incluso vamos a ver, y eso lo vamos a analizar más adelante, por qué se da una prescripción corta y una prescripción larga, ¿no? Y cómo en la larga no se nos exige algunos requisitos que sí se exigen en la corta. Por ejemplo, yo puedo ingresar a un bien de manera violenta. Yo puedo de repente ver una casa abandonada, ingreso de manera violenta, rompo las puertas y yo empiezo a arreglar, reparar y empiezo a vivir. ¿Es eso posible? Sí, es eso posible. Pero yo estoy con la expectativa que de repente pueda venir el propietario y me pueda iniciar un proceso judicial civil o un proceso penal, porque tiene ambas connotaciones y me puedo ver perjudicado por esto. Pero si eso no sucediera, pese a que yo he ingresado de manera violenta respecto del bien, pero mi posesión después de ella es pacífica y continua y pública, ¿no? Y eso definitivamente el transcurso del tiempo, a los 10 años, una prescripción larga que me exige la ley, el juez puede reconocerme como propietario del bien. Entonces, el justo título tiene propiamente que ver con esas características, con ese elemento. La posesión pacífica se da en función no al ingreso con relación al bien que no haya sido pacífico, sino que durante todo ese tiempo yo no haya tenido por lo menos un proceso de desalojo, un proceso de reivindicación que me haga perder el derecho propiamente de posesión con relación al bien, que se puede suspender o se puede perder, como lo vamos a ver también más adelante. Doctora Luz Marina, buenas noches. Doctora Luz Marina, buenas noches, qué gusto saludarle. Está activo su audio, por favor, y el doctor Juan Orlando tener activo su cámara. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. Sí, doctora. No, la pregunta es la siguiente. Trabajo yo lo que es en rentas, veo bastantes casos sobre la constancia de posesión, sobre personas que se inscriben, pero lamentablemente no hay un cruce, ¿cómo se llama?, de información, porque hay predios de que, ¿cómo se llama?, ya están registrados, están en registros públicos. Entonces le emiten la constancia de posesión por lo que son para los servicios básicos, ¿no? Pero mucha gente se agarran de eso para inscribirse. Entonces la municipalidad simplemente es un ente recaudador del cual inscribe a las personas, pero ellos aprovechan los 10 años para poder recién hacer los trámites correspondientes. Entonces después viene todo el problema de que se enteran los dueños, hay ese problema ¿cómo se llama?, de quién es el dueño, quién vive ahí, quién no vive ahí, y justamente lo que había escuchado hace un momento, lo que usted había dado un ejemplo de que el juez fue a ver un predio en el cual estaba nuevo, prácticamente.
¿no? Los pisos, las puertas, y eso es lo que, ¿cómo se llama? Y lo que hacen a veces el posesionario, ¿no? De que agarran un bien y justamente bueno, no, lo arreglan, lo modifican, todo para que esté bien, para que digan que, bueno, están viviendo, están haciendo uso de ellos, pero lamentablemente, ¿cómo se llama? Ya tienen dueño. ¿Qué se puede hacer ante eso? Porque siempre viene, ponen el problema de litigio, que yo soy el dueño, el otro dice, no, yo lo dejé abandonado, o hay veces se lo dan también a familiares para que lo cuiden, porque se van de viaje o viven en provincia y se aprovechan de ese momento para poder hacer la inscripción respectiva. ¿Usted cree que sería factible que todas las municipalidades puedan tener ese cruce para que no haya ese tipo de problemas más adelante? Interesante su pregunta, doctora. Muchas gracias. A ver, en principio hay que tener en cuenta que la prescripción adquisitiva de dominio, yo poseedor, demando a quien es propietario. Y evidentemente voy a demandar a un propietario inscrito. Y que la prescripción adquisitiva, como se ha analizado y se ha visto en mucha jurisprudencia y en mucha doctrina, es un castigo para quien no hace uso del bien. Es decir, yo abandoné, dejé, me despreocupé de mi propiedad, ¿no? Por más de 10 años, pero otra persona ejerció derecho sobre ese bien y el órgano jurisdiccional, el Estado, lo convierte en propietario. Es un castigo para quien abandona o no hace uso del bien y un beneficio para quien sí le da uso a un bien. Entonces, más allá de cruzar o no información, es necesario que siempre tengan esa posibilidad. Es más, todas las municipalidades, creo yo, deberían tener la posibilidad, ¿no?, de tener acceso abierto a los registros públicos y poder cruzar de repente algún tipo de información. Pero ojo, vuelvo a reiterar, el hecho de que exista un propietario inscrito no implica que alguien que ocupa ese bien pueda después declararse propietario. O sea, porque si no significaría que nunca se podría configurar la prescripción adquisitiva y que la prescripción adquisitiva solamente sería sobre bienes que no tienen dueño. No, la prescripción adquisitiva casualmente se demanda a ese propietario, ¿no?, que no ejerció el derecho que le correspondía sobre este bien y que se les castiga, ¿no?, por el abandono del bien. Tanto así que el juez, cuando emite la sentencia, que ya está consentida, confirmada, ¿no?, que ya tiene la calidad de cosa juzgada, dispone la cancelación del anterior propietario, ¿no?, y se consigna al poseedor, que ha sido declarado como propietario, como el nuevo propietario registral con relación a ese bien. Entonces, no pensemos necesariamente que porque alguien tiene su derecho a propiedad inscrito, yo no puedo poder iniciar o demandar un proceso de prescripción adquisitiva. Sí, sí es posible. No hay una limitación en ese sentido. Entonces, como usted me dice, poder cruzar información, sí, se pueden cruzar información para poder otorgar elementos más fidedignos, ¿no?, en cuanto a la información que se tiene, pero propiamente con relación, vuelvo a reiterar, a la prescripción adquisitiva, no limita, ¿no?, el hecho de que haya un propietario registralmente establecido de manera previa, ¿no?, para quien va a demandar prescripción adquisitiva. Doctor Juan Rolando, luego la doctora Stephanie, Richard, que han levantado su manita. Doctor Juan Orlando, muy buenas noches. Está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi consulta va por el hecho de demandar una prescripción adquisitiva inscrita el predio, el inmueble en registros públicos, la persona ha fallecido, pero el ocupante está en el inmueble 40 años, incluso ahora los herederos están de viaje. ¿Cómo se podría demandar la prescripción adquisitiva si la persona, el inmueble ya está inscrito, pero la persona que aparece como titular ya está fallecida? Muchas gracias. Bueno, es que yo voy a demandar yo en principio voy a demandar a quien aparece como titular registral,
yo planteo la demanda ante quien aparece como yo puedo desconocer o puedo decir que conozco quiénes son los propietarios o los supuestos herederos, o puedo manifestar de que el señor ha fallecido y emplazaría a la sucesión, ¿no? A la sucesión de fulano de tal, y que el juez admitiría la demanda bajo esas características. Se dispone la notificación por edictos porque no se sabe quiénes son, en este caso, los herederos. Si no aparecen dentro del plazo de 30 días, se dispondrá de un curador procesal, pero recuerden ustedes que casualmente es el transcurso del tiempo lo que me permite iniciar el proceso judicial de prescripción adquisitiva, ¿no? Algunos dicen que la prescripción adquisitiva es declarativa, otros que es constitutiva, pero desde el año 10 al día siguiente, yo ya tengo la posibilidad de iniciar el proceso judicial de prescripción adquisitiva, ¿no? Si durante ese tiempo ha habido alguna circunstancia o se acredita alguna circunstancia en la que me he visto privado o que no cumplo con estos 10 años, entonces definitivamente el juez no me dará el derecho. Que usted dice, esta persona ha venido viviendo 40 años, tiempo suficiente como para poder haber iniciado ya oportunamente el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, y si nunca se le privó del derecho de posesión, con mayor razón, ¿no? Pero como usted dice, ¿a quién demando? O sea, yo demando al propietario, al titular registral. Sé que el titular registral ha muerto, entonces que se emplace a los herederos. No sé dónde están los herederos, tengo que señalar eso al momento de iniciar la demanda y solicitaré que se emplace a través de los edictos, ¿no? Para que puedan intervenir los que consideren tener algún derecho sobre eso. Doctor Estefan. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doctor, disculpe, quisiera hacerle una pregunta. Yo quisiera saber cómo obtener mi título de propiedad de un terreno del cual llevo siendo propietaria muchos años, pero soy parte de un proyecto el cual consistía en inscribirnos como socios en registros públicos y nos daban los terrenos, pues, ¿no? Nos daban también agua y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura nos daban lo que eran los títulos, pero solo se ha titulado a un número de socios, pero el resto ya no nos han titulado y hasta el día de hoy no sabemos qué hacer, no sabemos cómo sacar el título, porque este proyecto no nos da una solución para el título. Entonces quiero saber si por mi parte puedo sacar el título y cómo puedo hacerlo. Bueno, ese es un caso muy puntual y yo darle una respuesta, sinceramente, sería poco profesional porque no conozco el caso del concreto. Usted me está dando alguna referencia, no sé cómo está constituida esa asociación o esa sociedad, cuál era la finalidad que tenía, quiénes podían intervenir, quiénes pueden tener la calidad de socios, qué plazo tenían ellos, de repente si otros socios tenían que cumplir ciertos requisitos para que si se les dé, a los que no se les dio, ¿por qué no se les dio? Entonces, tendría que analizar muchas aristas como para yo darle una respuesta. Este es un caso muy puntual y disculpen que se los vuelva a reiterar, ya se los había dicho Reader al momento de iniciar. Casos puntuales no puedo responder, cosas generales sí, casos puntuales no, porque vuelvo a reiterar, no conozco el caso en concreto. O sea, sería de mi parte, vuelvo a reiterar, poco profesional darle yo una respuesta, que puedo tener una respuesta, pero necesito todos los elementos necesarios como para poder decir sí. Por eso y se lo dije al principio a Reader, ¿no? Yo por lo general no respondo sobre casos puntuales porque vuelvo a reiterar, una cosa es conocer la óptica que ustedes tienen sobre los hechos y otra cosa es conocer la realidad, ¿no? Les ha pasado también a ustedes muchas veces como abogados, ¿no? El cliente se acerca y le dice, doctor, mire, me pasa esto. Ustedes empiezan a analizar, a revisar y resulta que no es como les dice el cliente, es de una cosa distinta. Entonces, disculpe que no le dé una respuesta exacta porque no tengo todos los elementos como para dar ello y les vuelvo a reiterar lo que ya dijo Reader al inicio, ¿no? Este curso no es para solucionar problemas personales, ¿no? Es un tema de casuística en general, ¿no?
Eso es lo que les pido, porque yo también, o sea, voy a dar respuestas muy generales, no voy a dar respuestas puntuales sobre temas muy puntuales que requiere un análisis sobre el caso. César. Sí, César Ames. estimados participantes, reiterando, por favor, referente a la sesión nada más. Doctor, no sé si avanzamos algunas diapositivas. Sí. A ver, vamos a ver qué nos dice César y vamos corriendo un poco con el Muchísimas tema, gracias. ¿no? Damos pase al doctor César. Por favor, ser puntuales referente a la pregunta y no casos particulares, sino lamentablemente tendré que cortar el audio del estudiante. Y los participantes que ya han intervenido ya no van a volver a interactuar para que participen los demás. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenas noches, con mucho gusto. Su audio. Lamentablemente su audio se entrecorta del participante. Adelante, doctor. Puede continuar con la sesión. Ya, entonces, vamos corriendo y por favor, vuelvo a reiterar que sean sobre temas relativos a lo que estamos hablando. Decíamos que sobre la adquisición y conservación de la posesión era importante tener en cuenta cómo se adquiere, ¿no? El tema de la posesión. La posesión se adquiere propiamente a través de la tradición, ¿no? Cuando así propiamente se pueda establecer esta forma o este mecanismo, ¿no? ¿Y qué es la tradición? Es la entrega física de un bien de una persona a otra, siempre y cuando tenga evidentemente el derecho o ampare el derecho a que pueda otorgar esta tradición y que también se cumpla con determinadas formalidades a las que se hace referencia. Por lo general, casi siempre tiene un carácter propiamente documental, ¿no? Que se puede hacer con ella. Y en cuanto a la conservación, también tiene que realizarla de tal manera que nos permita de alguna u otra manera poder establecer o acreditar ello. Cuando hablamos de la posesión de carácter natural, la que es el disfrute propiamente de una persona o de un sujeto, la posesión de carácter civil, que tiene una connotación más efectiva, se podría decirla, y la de carácter natural que vamos a encontrar algunos elementos y casualmente vamos a hablar también con relación a ello cuando veamos otros mecanismos propiamente de protección del derecho a la posesión bajo este alcance. Más allá de lo que pueda haber establecido propiamente la norma, vamos a ver también y vamos a analizar más adelante cómo la Corte Suprema ha hecho referencia a los tipos de posesión, ¿no? Una posesión de carácter inmediata, ¿no? La que se ejerce propiamente entre el arrendador y el arrendatario, porque existe propiamente un título que permite establecer ello, la posesión mediata, ¿no? A través de esta situación que se da también en el caso del arrendador, la que es de carácter legítima, es decir, la que se da a través de la existencia de un título, ¿no? Habíamos hecho referencia hace unos minutos con relación a este aspecto del título. Y no confundamos, algo que también siempre se me preguntan de mí, doctor, ¿título equivale a documento? No. Título no necesariamente equivale a un documento. Título estamos haciendo referencia a la razón o el origen, ¿no? En la que puede tener un acto o un negocio jurídico. O sea, yo soy propietario a título de compraventa, soy propietario a título de una donación, soy propietario a título de prescripción adquisitiva, soy propietario a título de alguna razón o algún motivo que me permita detentar propiamente este derecho. En caso de la posesión también, se puede dar bajo diversas circunstancias en las cuales yo puedo detentar, ¿no? La posesión. Y este título se hace referencia
propiamente a una situación establecida, regulada por la ley que me permita ejercer ello, ¿no? Y la ilegítima, como si cuando se ejerce sin título, o sea, no hay ninguna razón, ninguna circunstancia que me permita poder detentar o ejercer un derecho sobre el mismo, ¿no? Y esta puede ser tanto de buena fe como puede ser de mala fe, ¿no? Y la buena fe tiene que ver con la creencia, ¿no? De que lo que yo estoy realizando, lo que yo estoy ejerciendo, ¿no? Efectivamente, creo en la legitimidad propiamente del acto. Me encuentro con alguno de ustedes y alguno de ustedes me dice, doctor, le vendo mi celular. Confío, ¿no? De que usted me está vendiendo un bien que es de su propiedad. Creo, ¿no? Que usted, al poseer este bien, es propietario del bien, ¿no? Entonces, bajo esas características, hay una buena fe. Por el contrario, existe una mala fe cuando, teniendo conocimiento de que no es su bien, teniendo conocimiento de que no hay propiamente un derecho o que no tengo derecho, ejerzo un derecho de posesión respecto de este bien. Entonces, la legitimidad, la inmediatez o inmediatez son elementos muy importantes a tomar en cuenta cuando hablamos del tema de la posesión. Doctora Rinda, por favor, si activa su cámara para poderle activar el audio. No, no tiene activo su cámara, doctor. En sí hay un participante, Rodrigo, pero se está dando prioridad solamente a estudiantes que no hayan intervenido. Estimados participantes, activar su cámara, si no, lamentablemente no se va a dar pase al audio. Doctor, ¿puede continuar? Sí, sí, yo voy a continuar, o sea, voy a dar pase, las reglas del juego ya están establecidas, activen su cámara y se les pueda activar el audio correspondiente, ¿no? Entonces, la posesión también puede ser a través de un representante, es decir, la que se hace a través de un poseedor de carácter inmediato. La posesión también puede ser justa o injusta, teniendo en cuenta si se ejerce con o sin derecho bajo estas características. Como ya hemos señalado, también puede ser esta de buena fe o de mala fe, pero siempre vamos a tener que existe una presunción de la fe, ¿no? El derecho es muy importante en ese sentido, ¿no? Siempre se presume que hay buena fe respecto de quien ejerce un derecho de posesión con relación a este bien. El artículo 905, ¿no? Hace referencia propiamente a estos aspectos, ¿no? La posesión inmediata es poseedor inmediato el que posee en virtud de un título, ¿no? Le corresponde a la inmediata a quien confirió propiamente ese título. En el 906 hace referencia a lo que ya hemos hablado, esta posesión legítima de buena fe, ¿no? Que se da cuando se cree en la legitimidad por ignorancia, por un error o por un derecho del vicio bajo este supuesto. Y la buena fe siempre va a durar mientras las circunstancias permitan a este poseedor creer que está poseyendo de manera legítima el bien hasta que haya una resolución judicial de carácter contrario. Carlos García. Doctor Carlos García, por favor, recordar, estimados participantes, casos particulares, ¿no? Si no se corta el audio y es una pregunta por estudiante. Doctor Carlos García, adelante, por favor. Bienvenido. Doctor, muy buenas noches. Felicitarlo por su exponencia. ¿Se me escucha, doctor? Sí, correcto. Lo escucho. Doctor, bueno, esto sí particularmente me ha sucedido a mí, ¿no? A mí. Por ejemplo, en una casa... Doctor Carlos, puntual, ¿sí? Por favor, serlo puntual y no caso particular. Doctor, ¿sí? Gracias. Doctor, por ejemplo, en una casa de 200 metros cuadrados, una persona, bueno, por ejemplo, son 3 hermanos, estos 3 hermanos han heredado la casa y uno de ellos trae a vivir a una persona X y esa persona X hace una minuta de transferencia de posesión solamente con uno, no con los 3 dueños. Esa persona hace una transferencia y solamente en esa minuta de transferencia participa solamente un dueño.
Doctor, ¿se le puede hacer ahí el desalojo o la demanda de mejor derecho de posesión y también entablarle una demanda por usurpación? Bueno, tener en cuenta lo siguiente. Este documento, como usted mismo ha señalado, no ha sido suscrito por todos los que tienen un derecho respecto de él. Entonces, estamos hablando de un título, ¿no?, que no es legítimo, que no tiene las prerrogativas de tener una legalidad y por lo tanto yo puedo plantear la nulidad de ese acto jurídico. Ahora, las prerrogativas que yo tengo de ejercer el derecho de posesión o de propiedad son múltiples, ¿no? Desde el punto de vista civil, como usted lo ha señalado, un tema de desalojo, incluso por ocupante precario, porque este documento no tiene los elementos suficientes de legalidad, y desde el punto de vista penal, porque voy a buscar una sanción penal con relación a este o estos sujetos que estarían ejerciendo una posesión que no tiene ningún sustento en la ley. Rancel. Estimado Rancel, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido, está activo su audio. Adelante, por favor. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta puntual. Una sociedad conyugal, justo ha hablado usted del caso de que las municipalidades otorgan, pues, certificado de posesión, ¿no? Entonces, una sociedad conyugal en el cual el esposo fallece, pero la posesión que fue otorgada por la municipalidad tiene más de 10 años, hablemos de 15, 20 años, y ahora los hijos, bueno, a través de una sucesión, pueden, como dice, pueden recibir el tiempo que anteriormente pues han tenido los padres, se puede acumular también esa posesión, y hablamos de una posesión legítima, ¿no? Simplemente es una compra que se hizo en su momento, se otorgó una posesión. Y con ese acto, digamos, se puede generar pues algún tipo de transacción o venta, digamos, de buena fe, ¿no? Porque todo dentro del acto legal, o tiene que generar... Adelante, doctor. Si yo compro posesión, puedo vender posesión, pero si compro posesión o tengo posesión, no podría vender propiedad. Eso es en concreto. ¿Puedo sumar plazos posesorios? Sí, puedo sumar plazos posesorios siempre y cuando pueda acreditar ello. Sí, doctora Maura. Doctora Maura, por favor, adelante, ser puntual. Sí, buenas noches. Disculpe, la figura de prescripción adquisitiva también se da lo que es cuando la propietaria es el Estado. Excelente pregunta. No, los bienes del Estado son imprescriptibles, ¿no? Bajo esas características no se puede, salvo, ¿no?, que se pueda dar alguna situación porque las municipalidades también pueden ahora prescribir terrenos seriazos, y siempre y cuando se haya establecido esta prerrogativa, esta circunstancia, esos bienes, ¿no?, podrían ser sujetos a prescripción adquisitiva, pero a través de las municipalidades, ¿no? Doctora Pamela. Doctora Pamela, por favor, ser lo más exacto posible, si no el audio se tendría que cortar. ¿Sí? Adelante. Exacto. Doctor, buenas tardes, primeramente. Buenas noches. La pregunta es, si una persona vive en una casa más de 15, 20 años y se le demanda un desalojo, ¿se corta la prescripción? A ver, hay que tener en cuenta dos aspectos. Una cosa es la prescripción, la interrupción de la prescripción, ¿no?, o la suspensión de la prescripción. Y tener en cuenta que una demanda de prescripción, una demanda de desalojo, ¿no?, se está dando ¿durante qué tiempo? Es decir, ¿yo ya ocupé el bien por más de 10 años o estoy recién en el año 2, en el año 3, en el año 4, antes de llegar al año 10, que a mí me demandan por desalojo, ¿no? Y si se tiene una sentencia en la cual se dispone el desalojo del bien y se me extrae del bien, yo ya no puedo tomar en cuenta todo este tiempo para sumar los plazos posesorios. Entonces, hay que tener en cuenta este elemento. ¿En qué momento se me está demandando desalojo, ¿no?
Y ahí, como hablamos hace un momento, tener en cuenta si estamos bajo una situación de posesión precaria, ¿no? Que lo regula el artículo 911 del Código Civil, ¿no? Al que refiere que es posesión precaria cuando se ejerce sin título o cuando el que se tiene ha fenecido. Entonces, es importante también establecer este aspecto para poder tener en cuenta. En el tema propiamente de la posesión, analizar también que existen algunas presunciones a las que hace referencia el Código Civil, que tiene por reputado, ¿no? Se entiende que que el poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe propiamente lo contrario. Es importante que esta presunción no se va a oponer o no puede ser presentada por el poseedor inmediato al poseedor mediato, siempre y cuando se tenga un derecho, y se tiene que establecer si hay o no verificar un derecho propiamente inscrito. Junior. Continuamos, doctor, porque nos faltaría algunos temas sobre el tema de... Sí, estamos en presunciones, entramos a mejoras, defensa posesoria, extinción de la posesión, y ahí de repente encajamos con las preguntas de algunos de los participantes, porque quiero también entrar un poco a realizar o analizar el tema relativo al pleno casatorio con relación a la posesión, ¿no? Ya habíamos hablado de estos aspectos del servidor de la posesión, quienes podían tener básicamente el derecho de sujeción o quienes son los sujetos que participan de la posesión. Hablábamos de la coposesión, ¿no? Que es esa posibilidad que pueden ejercer dos o más personas un bien de manera conjunta. Y entramos al tema de la presunción, ¿no? Como les decía, es importante poder establecer que muchos de ustedes, ¿no? Nos consideramos, se presume que el celular que tenemos, la computadora que tenemos, la laptop que tenemos, el reloj que de repente está en nuestra muñeca, se presume que es de nosotros, salvo que se pueda demostrar lo contrario bajo estas características, ¿no? Y se entiende también que cuando se hace presunción de los accesorios, se tiene bajo estas prerrogativas también, ¿no? Y ahí el Código Civil establece hasta dos presunciones, ¿no? La presunción de la posesión propiamente de bienes accesorios y la presunción de bienes de carácter mueble, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Todo bien accesorio es un bien que complementa a un bien de carácter principal, ¿no? Entonces, se sobreentiende que si estos bienes son accesorios al principal, se reputa que la posesión también de los accesorios corresponde bajo esta característica, ¿no? También hay que tener en cuenta que existe una presunción siempre de buena fe respecto del poseedor, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Y de alguna manera, como les decía, estamos adelantando, hoy hemos adelantado bastante de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, cuando hablábamos de la buena fe, ¿no? El actuar con elementos propiamente que permitan acreditar este elemento tan importante, ¿no? Pero la buena fe se presume. Se entiende que quien está realizando determinados actos con relación al bien lo está haciendo de buena fe, ¿no? Lo otro sería acreditar propiamente la existencia de una mala fe por parte de quien no lo está ejerciendo bajo estas características, ¿no? Y la mala fe, en todo caso, se tiene que acreditar, se tiene que demostrar bajo los aspectos que ya hemos señalado. También existe una presunción de posesión inmediata, ¿no? Que es relativa, ¿no? Como se establece, ¿no? Hay dos tipos de presunciones, iuris tantum y iure de iure. En este caso, se presume, en el caso de la posesión de carácter inmediata, es iuris tantum, ¿no?
y hay que tener en cuenta que bajo este aspecto, ¿no? Favorece también o perjudica también a quienes de alguna u otra manera están ejerciendo este aspecto de la posesión. Estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta con relación a la presunción y evidentemente este elemento permite favorecer a quien va a ejercer un derecho con relación al bien. Y por eso hablábamos, ¿no?, del tema de la suma de los plazos posesorios, porque hay que tener en cuenta algo muy importante. La figura de la posesión casi siempre está muy vinculada y es más vinculada y más desarrollada con relación a la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Uno de los elementos muy importantes que permite plantear propiamente esta prerrogativa o esta acción, ¿no?, de convertir al poseedor en propietario a través de un proceso judicial se da en función propiamente a este aspecto, ¿no? Entonces, yo tengo que acreditar ante el órgano jurisdiccional el haber ejercido esa posesión y que puedo sumar plazos posesorios, lo habíamos conversado hace un momento, algunos de ustedes habían dado algún ejemplo bajo este elemento y que sí nos permite realizar propiamente ello. La probanza del ejercicio del derecho de posesión se da a través de diversas formas, de diversos mecanismos, ¿no? Por eso decía, incluso el proceso en sí de prescripción adquisitiva de dominio es un proceso propiamente de carácter probatorio, ¿no? Un proceso mediante el cual tengo que acreditar esta posesión pacífica, pública y continua, no se basa solamente en un aspecto de carácter subjetivo, sino también tengo que acreditar cada uno de ellos. Fíjense que los requisitos que establece la norma procesal para detentar, para plantear un proceso de prescripción adquisitiva son propiamente de carácter documental, ¿no? Tengo que acreditar que estoy ejerciendo este derecho de posesión con diversos medios probatorios o documentales, ¿no? Cartas notariales, recibos telefónicos, misivas que puedo haber recibido con relación al bien que estoy ocupando, ¿no? Más allá de poder delimitar el bien, ¿no?, a través de los planos perimétricos, planos de ubicación, testigos que permiten corroborar que yo estoy ejerciendo un derecho de posesión sobre este bien. Entonces, es un derecho plenamente probático. Entonces, todos los elementos que son los requisitos necesarios para poder convertir la posesión en propiedad, tengo que plenamente haber estado acreditando este elemento muy importante, ¿no? Vamos corriendo un poco con el tema. Ya habíamos adelantado un poco con relación a este aspecto, pero me interesa sobre todo desarrollar con relación a la posesión un problema que es muy común y que por lo general nos permite también establecer un mecanismo de los muchos mecanismos de defensa de la posesión. Ojo, la defensa de la posesión no solamente se da a través de el proceso de desalojo, que es uno de ellos, o de repente plantear a nivel penal, sino también tenemos otros mecanismos mediante los cuales puedo yo ejercer la defensa de la posesión. Y ahí, por favor, me permito de que alguno de los participantes pueda, así como en la canción, despacito, leernos el artículo 920 y poder analizar en estos minutos que nos van quedando la defensa posesoria y la defensa posesoria judicial, ¿no? Acá hablamos de dos mecanismos que establece el 920 y el 921. A ver quién nos puede apoyar con la lectura de este 920. Junior. Sí, ¿se me escucha? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 920, defensa posesoria extrajudicial.
El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la posesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o éste se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. La Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción regulada en el artículo 950 de este código. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, fíjense, a diferencia de lo que a veces se cree, no solamente la defensa de la posesión está dada por vías de carácter penal, ¿no? El Código Civil nos permite también realizar esta defensa posesoria extrajudicial y fíjense, el plazo es de 15 días. Si dentro de los 15 días yo me veo afectado en función a mi derecho de posesión, y tomo conocimiento propiamente de este hecho, puedo acudir a la Policía Nacional, fíjense, para poder lograr, ¿qué cosa? Recuperar la posesión del bien, ¿no? No solamente la municipalidad, sino también, como ustedes pueden ver, la Policía Nacional, sino también las municipalidades permiten ello. Pero yo no puedo plantear una defensa posesoria si ya este poseedor viene ocupando más de 10 años, porque como ustedes saben, a partir de los 10 años, yo ya tengo expedito el derecho a poder interponer una demanda de prescripción adquisitiva. Entonces, estamos hablando de que existe un mecanismo inmediato que a través del artículo 920 me permite el ejercicio de la defensa de mi propiedad, ¿no? De la posesión, por eso defensa posesoria, se hace referencia de ello, cuando de alguna u otra manera hay alguna situación en la que yo pueda ser desposeído del bien y tengo este mecanismo de recuperación dentro de los 15 días. Fíjense, es un tiempo bastante prudente e inmediato que se da bajo estas características. Y finalmente el tema de la defensa posesoria judicial, ¿no? Donde se establece, ¿no? Todo poseedor de bienes muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar acciones posesorias y los interdictos, ¿no? Si su posesión es más de un año, puede rechazar los interdictos, ¿no? Que se promuevan en contra de él. Entonces, tenemos, por un lado, la posibilidad de iniciar dentro de los 15 días la defensa posesoria. Si ya se me venció ese plazo, tengo hasta un año para la defensa posesoria judicial a través de los interdictos. Si se me pasó ese tiempo, ya tengo que utilizar otros mecanismos, que sería básicamente el tema del proceso de desalojo, ¿no? Por ocupante precario, y ya en un extremo mucho mayor podría utilizar la reivindicación, ¿no? Que ya vamos a analizar también más tarde bajo qué prerrogativa se puede dar esta situación. Finalmente, tener en cuenta que la posesión, como todo derecho, también se extingue, ¿no? Y se extingue por la tradición, es decir, la entrega física del bien a otra persona. Si ya yo no detento el bien, se lo entrego a Rieder, se lo entrego a Juan, ya perdí la posesión, ¿no? Por el abandono, y casualmente una de las figuras importantes es el tema de la prescripción adquisitiva, por una ejecución de resolución judicial, porque el juez, a través de una sentencia, una decisión judicial firme, ¿no? Con calidad de cosa juzgada, determina la extinción de la misma, o por destrucción o pérdida del bien. O sea, si ya el bien no existe físicamente, ¿cuál sería, sobre qué estaría ejerciendo yo un derecho propiamente de posesión? Ya voy a terminar con este tema, establecer un poco de lo que el cuarto pleno casatorio hace referencia al tema de la posesión, y ahí entraremos a algunas preguntas, ¿no? Y de ahí entramos a un pequeño break
para continuar con relación ya a hablar del derecho de propiedad. ¿Qué es lo que había establecido propiamente el pleno casatorio? Y vamos a ir de lleno. No se preocupen por el tema de las diapositivas, que se las vamos a alcanzar, no hay ningún problema, pero quiero que vayamos sobre el tema de fondo, ¿no? Ya hemos hecho referencia a la función que cumple propiamente el derecho de posesión. Habíamos hablado que esta posesión puede ser mediata, inmediata, legítima o legítima. Hablábamos de la posesión precaria, incluso de la posesión ilegítima, que podía ser de buena fe o de mala fe. Fíjense, todo esto lo ha desarrollado también este pleno casatorio, ¿no? Los tipos de posesión que están regulados del artículo 906 al 910 del Código Civil, ¿no? Cuando es ilegítima una posesión, cuando no se tiene título, el título es nulo, o el que se ha adquirido por un modo de carácter insuficiente, o cuando se adquiere por parte de quien no tenía derecho o no tiene el derecho para poseer ni para transmitir. Y establecido como doctrina jurisprudencial, y acá vamos a cerrar el tema, que una persona tendrá la condición de ocupante precario cuando ocupe un bien, ¿no?, sin pago de renta y sin título para ello. Es decir, sin ninguna razón o justificación que permita yo hacer uso del bien. O cuando dicho título dice no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente a un reclamante, porque también ha habido una situación propiamente de extinción. Y cuando se hace referencia a la carencia del título, al fenecimiento del mismo, no se está haciendo referencia, dice la Corte Suprema, al documento, y eso lo hablamos, recuerdan, hace unos minutos, ¿no?, sino a cualquier situación, ¿no?, de carácter jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, ya que el derecho en disputa no será el de propiedad, sino el derecho a poseer. Hay que tener en cuenta esto. Una cosa es el derecho de posesión y otra cosa es el derecho de propiedad. Incluso para defender la propiedad y para defender la posesión son mecanismos completamente distintos. Y por eso que nosotros como abogados tenemos que saber cuándo planteamos una reivindicación, cuándo planteamos un mejor derecho de propiedad, cuándo planteamos un desalojo y cuándo, por ejemplo, como hemos hablado hace un momento, estas defensas posesorias judiciales o extrajudiciales en defensa del derecho de posesión. Cuando se hace referencia también al derecho de restitución, porque está muy vinculado al proceso de desalojo por ocupante precario, hay que entender que se entiende, ¿no?, como la entrega de la posesión, ¿no?, a lo que ha establecido el artículo 911 de nuestro Código Civil, ¿no? Esta restitución es la entrega física propiamente del bien. Y ustedes saben, ¿no?, que en un proceso de desalojo no se entiende por ejecutada la sentencia en un proceso de desalojo hasta que no se hace la entrega del bien bajo todas las características. Incluso aún cuando puede regresar nuevamente el demandado a ocupar el bien, tengo yo la posibilidad de acudir nuevamente ante el órgano jurisdiccional para solicitar derecho en ese sentido, ¿no? Cuando se hace referencia también al ocupante precario, ¿no?, la Corte Suprema ha establecido diversos supuestos teniendo en cuenta si hay un tema de resolución extrajudicial, si hay un tema propiamente de título posesorio fenecido, ¿no?, y se refiere plenamente a artículos del Código Civil, ¿no?, al artículo 1700 del Código Civil, por ejemplo, que es el tema propiamente del requerimiento, el artículo 220 del Código Civil, cuando estamos hablando de la nulidad de un acto jurídico, y lo habíamos conversado hace unos minutos cuando me hacían referencia a algunos casos de prescripción adquisitiva. En los temas también, ¿qué sucede cuando yo quiero establecer o demandar a alguien por desalojo, ¿no?, y el contrato de arrendamiento está inscrito en los registros públicos? Evidentemente, si hay una inscripción, el nuevo propietario tiene que respetar, ¿no?, este plazo del contrato. Caso contrario, ¿no?, puedo
yo como nuevo propietario desconocer ese contrato y iniciar el proceso bajo estas características también, ¿no? Ahí también en este pleno casatorio se hace referencia sobre todo a estas edificaciones que se pueden realizar con relación a este bien, ¿no? Si se han realizado ellas de buena fe o de mala fe, y eso vamos a continuar hablando en la siguiente hora, pero todos estos son los aspectos mediante los cuales de alguna u otra manera la Corte Suprema en este pleno casatorio, ¿no?, se refiere con relación a este derecho de posesión y muy vinculado también a el tema de la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, vamos a dar paso a unos 10 minutos para que puedan hacer algunas preguntas con relación a la posesión, con relación a la prescripción adquisitiva. Nos vamos a dar un pequeño relajo de unos minutos y de ahí vamos a entrar a conversar sobre el derecho de propiedad. Sí, doctora Shirley. Excelente, doctor. Estimados participantes, por favor, las preguntas sean concretas, solamente estudiantes que no hayan intervenido. Perfecto. Concretas y no casos particulares, sino corto audio inmediatamente. Doctora Shirley, está activo su audio. Gracias por activar su cámara y luego doy paso al doctor Junior. Bienvenido. ¿Puede activar su audio? Sí, doctora. Adelante, por favor. Sí, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Doctor, si bien usted en un momento indicó de que los bienes del Estado, ¿no?, las propiedades del Estado no se pueden prescribir, en el caso de las propiedades que han sido otorgadas por ENACE en ese tiempo bajo un contrato, y por ejemplo la persona que estaba encargada de inscribirlo a registros públicos, al haber adquirido mediante este contrato de ENACE la propiedad, no lo hizo y le pasó a otra persona mediante un contrato también, y esta persona no puede regularizar porque ENACE liquidó. Doctora, disculpe, estamos hablando de una entidad y se le hizo mención ningún caso particular. Damos paso al doctor Junior. Doctor Junior, adelante, por favor. Sí, doctor, mi pregunta iba respecto a que si un copropietario puede prescribir al otro, y si es de ser el caso, dijo que los sucesores o un hijo de una sucesión podía plantear una prescripción adquisitiva. ¿No sería el caso de un copropietario? Ya, muy interesante. Ahora, en el tema de la copropiedad, la Corte Suprema incluso ha establecido en algunas sentencias que esto no es posible, ¿no? Porque estamos hablando propiamente de, por ejemplo, aspectos muy importantes en los que no podría darse estas características. En el proyecto de reforma del Código Civil, ¿no?, existe ya la voluntad o existe el interés de poder, al igual que en otros sistemas, por ejemplo en Argentina, se establece la posibilidad de que exista la prescripción entre copropietarios. ¿En función a qué? En función básicamente al hecho de que si uno de ellos ha hecho el abandono del bien, ¿no?, y el otro viene ocupando la totalidad del mismo, ¿por qué no puede tener esta prerrogativa? Pero bueno, estamos hablando todavía de posibilidades, ¿no?, de una modificación de carácter legislativa que ya la tenemos hace mucho tiempo planteada. Ahora, en el caso que, por eso les decía, ¿no?, a veces hablar de casos en puntuales genera de alguna u otra manera una confusión, ¿no? Y me hicieron referencia a un caso, doctor. ¿Qué es lo que sucede si ha fallecido mi papá y que los demás hermanos se fueron, pero uno de ellos se quedó con el bien, ¿no? ¿Él podía prescribir? Sí. ¿Y por qué sí podía prescribir? Porque todavía no hay un derecho de copropiedad entre ellos, o sea, todavía no hay una declaratoria de herederos. Entonces, este hermano que está ocupando el bien, ¿por qué no podría demandar prescripción adquisitiva? Bajo mi criterio, bajo un análisis personal, sí lo puede hacer, porque, vuelvo a reiterar,
todavía no hay un derecho de propiedad. Potencialmente habría un derecho de copropiedad entre los herederos, pero todavía no son herederos, pero uno de ellos ni siquiera se está haciendo declarar heredero solo, sino que está decidiendo utilizar el mecanismo de la prescripción adquisitiva para sumar los plazos posesorios del papá con los de él y declararse propietario por prescripción adquisitiva. ¿Que pueden oponerse los hermanos? Podrían oponerse, ¿no? Porque tienen el derecho bajo esas prerrogativas, pero ¿qué tendrán que acreditar? Ya lo hemos dicho, ¿no? Tendrán que acreditar algún tipo de titularidad, pero si todavía no tienen registrado su derecho, si todavía no han hecho la declaratoria de herederos, ¿cuál sería el título que los ampararía para ellos? No hay ahí, como lo había señalado hace unos minutos, un tema de copropiedad, porque todavía ellos no tienen ningún derecho declarado bajo esas características. Doctora Karen. Excelente, doctor. Damos paso a la otra Karen y terminamos con la otra Lilina. Disculpe, doctora, si Lilina. puedo pronunciar correctamente su nombre. Las dos estudiantes, y luego de allí damos el pase de los 10 minutos, doctor. ¿Está bien? Correcto, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Karen Elizabeth, está activo su audio, por favor, puntual, y en un caso concreto, la pregunta no ceñirse referente a la capacitación. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, se la escucho, doctora. Ok. Quisiera hacer la pregunta respecto de la transmisión de la posesión. Si esto, como usted mencionó, que la posesión se puede adquirir por compra-venta, ¿no? O se compra o se puede vender la posesión. Pero mi pregunta va si es que esta transmisión, esta formalidad de transmisión de la posesión siempre va a ser bajo un título oneroso o también puede ser a título gratuito, ¿no? O en ese sentido, ¿cuál sería la formalidad para transmitir la posesión a efectos de que pueda sumar estos plazos posesorios? Excelente, muy buena pregunta. Sí, o sea, no hay ninguna limitación en cuanto a la formalidad, ¿no? No existe alguna formalidad legalmente establecida. Puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito, siempre y cuando quien otorgue o quienes realicen propiamente ese acto de transmisión de la posesión tengan derecho para ello, ¿no? Y en algunos casos si interviene alguna, por ejemplo, en la ciudad de Quito o en algunas provincias, vemos que son comunidades, ¿no? Las que son las poseedoras o los titulares de esos predios, y son ellos las que pueden otorgar estas constancias de posesión, y son ellos los que pueden corroborar la existencia de una transferencia entre los que pueden participar de ellos, ¿no? Hay que ver en cada caso en puntual bajo qué circunstancia nos encontramos. Doctora Lilina, ¿no? Excelente, doctora Lilina, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Ahí está activo su audio, por favor, la pregunta puntual. Buenas noches, doctores. Mi nombre es Liliana, no es Lilina. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Mire, en realidad lo que yo quiero es, tengo una duda respecto a una asociación. Si personas que están viviendo dentro de de terrenos de una asociación por más de 15 años, pueden presentar una demanda de prescripción adquisitiva habiendo desnaturalizado el giro de los terrenos, ¿no? No sé si es viable o no es viable, doctor, eso. Ese es el tema, porque habría que ver bajo qué características, como lo dije en el caso anterior, ¿no? Bajo qué características se encuentran esas personas. ¿Por qué, a diferencia de otras que sí se les ha dado el título correspondiente, a ellas no se les dio? ¿No? Yo he visto muchos casos en los cuales, como usted lo indica, no, a un grupo sí se le dio, a mí no sé, ¿por qué no se le dio? No, es que no cumplieron con pagar esto, no cumplieron ciertos requisitos, dejaron de lado algunas obligaciones, o de repente papá, mamá, que eran los propietarios, no cancelaron la obligación, o nunca le avisaron a los hijos, y recién los hijos se enteran que debían realizar algún trámite. Entonces, en el momento en que se debió realizar una formalidad, no se realizó, y ahora
ellos se encuentran bajo una situación anómala, tanto así que a veces ha implicado que la asociación diga, bueno, como ustedes no han solucionado su problema, sus padres tampoco, ustedes no lo han hecho al tiempo, entonces ustedes ya no forman parte, ¿no? Y es más, se les inicia procesos incluso de desalojo o procesos de reivindicación, porque el titular registral sigue siendo la asociación, sigue siendo la empresa respecto a la cual se ha realizado propiamente esta prerrogativa, ¿no? Entonces, si no ha cumplido con las formalidades o no ha cumplido con los requisitos, habría que, como le digo, analizar en un caso muy concreto, ¿no? Por eso es un poquito complicado darle una respuesta fehaciente. Yo le diría, si está como la regla, ¿no? La regla dice, tú ocupas un bien por más de 10 años, puedes plantear la prescripción adquisitiva. Esa es la regla. Pero vamos a ver si de repente se encuentra de alguna excepción o alguna situación que no le permita poder llegar a ello, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias.